Ahora sí los niños y los jóvenes pueden salir a sus respectivas clases. Y yo quiero invitarles para que abran sus Biblias conmigo en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Hemos estado hablando de una serie de mensajes que ya tenemos varios meses con ellos y hemos titulado esta serie de mensajes ¿Cómo debemos vivir entonces? Esta es una pregunta, hermanos, que nos debemos hacer continuamente. Como cristianos debemos reflexionar en varias cosas. Yo creo que esta expresión, cómo debemos de vivir entonces, o cómo debemos vivir entonces, debe hacernos pensar, debe hacernos reflexionar en ciertas áreas de nuestra vida. Primero, que somos hijos de Dios. Segundo, que pertenecemos a la familia de Dios. Y tercero, que soy parte de la iglesia de Cristo. Y esto, de verdad, si reflexionamos en estas tres áreas, hermanos, esto nos debe de motivar. Y nos debe de poner, ¿verdad?, reflexionar y motivar a vivir una vida que refleje quién verdaderamente soy yo en Cristo Jesús. Y es mi oración, hermanos, que a través de estos mensajes, a través de las semanas que vienen, a través de los meses, usted pueda constantemente hacerse esta pregunta: ¿cómo debo vivir entonces? Cristo dejó a su iglesia, la iglesia por la cual un día regresará. ¿Cuántos creen esto? Pero escuche bien, la dejó para que fuera luz y sal en este mundo. Ahora escucha lo que voy a decir. Con el objetivo de hacer discípulos, de bautizarlos y enseñarles las cosas que el Señor Jesús nos enseña en su palabra. Nuestro estilo de vida, nuestras acciones hablan mucho de quiénes somos. Y eso, hermanos, acerca de lo que Cristo nos dice, que somos luz y sal, acerca de que el objetivo por el cual debemos de ser luz y sal es para hacer discípulos en las naciones, bautizarlos y enseñarles las cosas que el Señor Jesús nos enseña. Eso tiene mucho que ver con el estilo de vida que llevamos. Eso tiene mucho que ver con nuestras acciones que tomamos cada día. En esta primera carta a los Corintios nos enseña mucho al respecto. A pesar de los muchos problemas que esta iglesia tuvo, podemos aprender mucho de ellos. Podemos evitar muchos de ellos. Podemos saber cómo lidiar con estos problemas. Podemos evitar, como lo he dicho, muchos de esos problemas. Podemos aprender a cómo debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en este mundo y saber cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en la sociedad donde Dios nos ha puesto, donde Dios ha puesto a su iglesia. ¿Usted cree que Dios ha puesto a esta iglesia con un propósito aquí en esta ciudad de Fort Collins? Yo creo que sí, y estoy de acuerdo también. Entonces debemos de llevar esto en mente, mis hermanos, de que por eso estamos aquí y por eso es importante hacernos esta pregunta y reflexionar: ¿cómo debe ser mi vida? ¿Qué es lo que mi vida debe reflejar constantemente? ¿Cuáles son mis acciones? ¿Cómo es mi estilo de vida en el trabajo, en la casa, donde quiera que yo estoy? ¿A quién estoy reflejando? Recuerda quién eres. Creo que eso es algo importante. Hasta aquí, quiero decirles, Pablo, en este capítulo que vamos a ver, ha lidiado con varios problemas. El problema de la división en la iglesia, por ejemplo, en el capítulo 1. El problema que presumían tener los corintios de la sabiduría y la inteligencia del mundo. Lo vimos en el capítulo 1 y 2. El problema de que eran todavía carnales.
lo vimos en el capítulo 3. El problema de la inmoralidad, lo vimos en el capítulo 5. El problema de los litigios entre hermanos en Cristo, lo vimos en el capítulo 6. El problema de la fornicación, capítulo 6 también. El problema en el matrimonio, el divorcio, la soltería, eso lo vimos en el capítulo 7. Ahora Pablo va a lidiar con otro problema. Así que veamos cuál es este problema que Pablo va a tratar. Abre tu Biblia ahí en 1 Corintios capítulo 8 y vamos a leer los siguientes versículos del 1 al 6. 1 Corintios 8, versículos 1 al 6. Dice lo siguiente: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Dios bendiga su palabra. El tema que voy a tratar hoy en este día, dentro de esta serie, es usando mi libertad en Cristo para edificar, no para hacer tropezar. Este es el tema, hermanos, y el problema que Pablo va a tratar en los siguientes, escuche bien, en los siguientes 3 capítulos. Desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11, versículo 1, tiene que ver con un problema que es muy común en nuestra vida cristiana hoy en día. Y la pregunta o las preguntas que podemos hacernos son las siguientes: ¿cuánto debo dejar que la perspectiva de otras personas controlen mis acciones? Es decir, ¿debo limitar mi libertad por lo que otros cristianos piensen que es correcto o no es correcto? ¿Alguna vez se han encontrado en esa situación? La pregunta que debemos de hacernos constantemente con respecto a esto, a estas situaciones: ¿cuánto debo ajustar mi libertad o mis acciones, escuche, por amor a otros? Este es un problema que todo cristiano enfrenta, quiero decirles. Yo no sé tú, pero yo lo he enfrentado en el pasado. Tal vez tú así, tal vez lo has enfrentado o tal vez lo estás enfrentando hoy en día, o lo has enfrentado tal vez en los meses pasados. Algunos difieren ampliamente en cuanto a si ciertas actividades de nuestra vida diaria, escuche, son correctas o incorrectas. Algunas de las controversias que enfrentamos los cristianos en la actualidad de hoy incluyen, por ejemplo, si un creyente debe beber bebidas alcohólicas o no. Si un creyente debe fumar cigarrillos o no. Si un creyente debe jugar juegos al azar o no. Si los creyentes o las creyentes deben maquillarse o no. Si deben usar faldas o no. Si pueden bailar o no. Si deben escuchar ciertos estilos de música o no. Si deben de jugar a la lotería o no. Si deben de ir al cine o no. Si deben de mirar ciertos programas o no. O no mirar televisión en absoluto. La respuesta, escucha bien, que el apóstol Pablo nos da aquí en estos 3 capítulos es un principio que todavía se aplica a muchas situaciones similares en la actualidad de hoy. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación así? Créame, esta es una de las preguntas que seguidamente como pastor me hacen. Pastor, ¿se puede ir a bailar? Pastor, ¿se puede ir a fiestas? Pastor, ¿se puede tomar? Pastor, ¿se puede hacer esto? Pastor, ¿se puede hacer aquello? Son preguntas que se tienen. Y es aquí en estos 3 capítulos que Pablo va a tratar con esta situación. Y yo quiero que tú pongas atención,
porque de esto, como hemos hablado, como es nuestro tema de esta serie, cómo debemos vivir entonces, va a depender. Si prestas atención, va a depender de cómo tú vas a vivir. Conociendo lo que Dios desea que tú aprendas. Bien. La pregunta, hermanos, que se le hizo a Pablo fue la de un problema que enfrentaron los cristianos de Corinto, con el que, escuche bien, no luchamos mucho hoy. ¿Cuál era este problema? Si debes, ¿qué? No beber, fumar o cierto tipo de cosas, sino más bien el problema era si debes comer o no comer carne que se ofreció a los ídolos. Este era el problema. ¿Alguno de ustedes luchó con esto en esta semana? ¿Alguno de ustedes tuvo que tomar una decisión? No, pues esta carne fue ofrecida a los ídolos, así que no sé. ¿Alguno de ustedes luchó con esa situación? Por eso les digo que en los tiempos de Pablo, en los tiempos de esta iglesia de Corinto, esto era un problema, pero grave. Un problema muy grave. ¿Lo podemos aplicar hoy en este día en nuestras vidas? Absolutamente. Con cosas, escucha bien, que tal vez la Biblia no dice, pero para nosotros, dentro de nuestra conciencia, muchas veces la conciencia nos acusa, la conciencia nos inquieta si es bueno o no. Entonces, presta atención. Vayamos allá al versículo 1, en 1 Corintios 8, versículo 1. Noten ustedes, Pablo inicia el versículo diciendo en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo inicia el capítulo 8 de esta carta lidiando con un problema que puede parecernos extremadamente remoto. Un problema que tal vez es un problema anticuado. Pero quiero decirles que era intensamente real para los cristianos de Corinto y exigía una solución al respecto. Era el problema, como ya hemos mencionado, como lo hemos leído, de comer o no comer carne que se había ofrecido a los ídolos. Y yo creo que sería importante ver el trasfondo, hermanos, de lo que Pablo está hablando y de lo que esta iglesia de Corinto está enfrentando. El sacrificio a los dioses, quiero decirles, era parte integral de la vida antigua de aquellos tiempos y especialmente en la cultura de la ciudad de Corinto. Había dos tipos de sacrificios. Había el sacrificio que era el sacrificio privado y había el sacrificio que era el público. Pero escuchen, en ningún caso se consumía todo el animal sobre el altar. A menudo todo lo que se quemaba era una mera parte simbólica. Y era tan pequeña que a veces lo único que se ponía delante de ese altar para ese Dios al que se adoraba, ese ídolo, era tan pequeña como tal vez los pelos de la frente de ese animal. Veamos aquí por un momento el sacrificio privado. Lo que se hacía en este sacrificio privado era lo siguiente. El animal, por así decirlo, se dividía en tres partes. Primero, se quemaba una parte simbólica en el altar de ese ídolo al cual se le estaba ofreciendo. La segunda parte se le daba a los sacerdotes como una porción. Por ejemplo, se le daba parte de las costillas, parte del lomo, parte de la cara, de la cabeza, ¿verdad?, de ese animal. Y la tercera parte se le quedaba al que adoraba, al adorador, al que traía la ofrenda, al oferente. Él mismo recibía el resto de la carne. Y escuche, con la carne esta persona ofrecía un gran banquete. ¿Verdad? Era un banquete especial como las bodas u otras festividades. A veces estas fiestas se celebraban en la casa del anfitrión, a veces incluso estaban o se celebraban en el templo mismo de ese Dios al cual se le había ofrecido ese sacrificio. El problema que se enfrentó el cristiano de estos tiempos, hermanos, era: ¿podré participar en esta fiesta? Pues saben, me invitó fulano a esta gran fiesta, pero ¿podré participar en esta fiesta? ¿Podría ser posible comer ese platillo de carne
de barbacoa, de burritos de chicharrón, de menudo. ¿Podría ser posible de poder compartir ahí, comer ese postre tan delicioso? Stephanie se está riendo ya. Y ya sabe por qué. ¿Podría ser posible entonces comer ese platillo de carne que había sido ofrecido a un ídolo? Si no podía, entonces obviamente iba a aislarse este cristiano casi por completo de las ocasiones sociales. Y si ustedes notan, hermanos, Pablo va a tratar esta situación, porque al final de este problema, en el capítulo 10, versículo 27, Pablo habla específicamente sobre si eres invitado a una fiesta. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 10, 27, dice: si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Coman la machacada, el chicharrón, las carnitas, todo, coman de todo, los tacos de tripita, ¿verdad, pastor? Coman de todo, no importa, pero no pregunten de dónde viene la carne. Solamente no pregunten. Es lo que Pablo les da, es el consejo que Pablo les da. ¿Les está dando hambre? Well, good. Entonces vemos aquí, este era el sacrificio en privado. Ahora escuche el sacrificio en público, es decir, el sacrificio ofrecido por el Estado. Y tales sacrificios eran comunes después de que se había quemado la cantidad simbólica que le era ofrecida a ese ídolo. ¿Okay? Los sacerdotes, como en el sacrificio privado, recibían su porción y el resto era para los magistrados y otros, personas importantes, personas que estaban tal vez en el gobierno u otros. Lo que no se necesitaba, escuche bien, en el privado se hacía un gran banquete, pero aquí, con estos magistrados, con estos políticos, con estos que estaban en el gobierno, lo que hacían era lo siguiente: lo vendían a las tiendas y a los mercados. Y por lo tanto, incluso cuando se compraba carne en las tiendas, bien podrían haberse ofrecido ya a algún ídolo. Un hombre o una persona, ¿verdad?, nunca sabía cuándo podía estar comiendo carne que había formado parte de un sacrificio a un ídolo. Este era el problema. Esto complicaba aún más las cosas en la época de Pablo. Y una de las cosas, hermanos, que los cristianos de Corinto, los habitantes de esta cultura creían, era lo siguiente: ellos creían que los demonios estaban habitando en el aire, ¿okay?, de un lado para otro, que había demasiados, y era un gran temor de esto. Entonces el aire estaba lleno de ellos y siempre estaban al acecho para entrar en una persona, sea hombre o fuera mujer. Y una de las formas especiales que estos espíritus malos lograban entrar era a través de ¿qué? De la comida. Mientras esa persona comía, ¿verdad?, su burrito de chicharrón ahí, el espíritu malo podía meterse dentro de esa persona y así dañaba su cuerpo y su mente. Esto era lo que los cristianos o los habitantes de Corinto creían. Ahora, una de las maneras de evitar que este demonio o este espíritu maligno entrara en la vida de una persona era que se dedicara a un dios o a un ídolo bueno, en cuya presencia la carne, ¿verdad?, era como si este ídolo levantaba una barrera contra ese espíritu maligno y así ya no entraban, ya no podía entrar. Por esta razón, casi todos los animales, escuche bien, estaban dedicados a un dios antes de ser sacrificados, por el temor que la gente, la mentalidad que la gente tenía de que
los espíritus malignos estaban ahí. Por eso es que se tenían que sacrificar, se tenían que llevar a un Dios para que fueran sacrificados y así este Dios pudiera bendecir esa carne. En el nombre de ese Dios a que ellos adoraban. Por este motivo, una persona difícilmente, escuche, podía comer carne que no estuviera relacionada de alguna manera con un Dios pagano. Entonces la pregunta era la siguiente: ¿podría comer el cristiano este tipo de carne? ¿Podría comerla? Ese era el problema. Este es el problema que Pablo ahora va a tratar. Y claramente, aunque para nosotros pueda ser una cuestión de interés meramente anticuado, hermanos, el hecho es que para el cristiano en Corinto o en cualquier otra ciudad griega era una que impregnaba toda la vida y que tenía que resolverse de una manera u otra. Pablo habla acerca de este punto específico. Ahí mismo en el capítulo 10, él dice lo siguiente: de todo lo que se vende en la carnicería, podemos aplicarlo hoy en día, de todo lo que se vende en Walmart, en Costco, en Sam's, todo lo que usted desea, ¿verdad? Todo lo que usted piensa, donde usted haga sus compras, dice, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. La gente tenía que ir, y ahí mismo, ¿verdad?, donde estaba lo que le llaman el agora, que era el mercado aquí en esta ciudad de Corinto, donde también estaba el templo por ahí cerquita de Apolos y otros templos más. Ahí la gente iba y hacía sus compras y obviamente ahí es donde se vendía este tipo de carne, donde vendían toda clase de carne. En la iglesia de Corinto surgieron entonces dos puntos de vista diferentes acerca de cómo un creyente debía manejar esta situación. Por ejemplo, surgieron conflictos. Y como vemos, vez tras vez en la iglesia de Corinto, un grupo aquí y otro grupo acá. Surgió el grupo A, que era, este grupo consideraba que la comida, este tipo de comida que había sido ofrecida a ese ídolo estaba contaminada, estaba corrompida por esa asociación con el ídolo pagano. Este grupo se negaba a comer tal comida y se sentían ofendidos por otros, escuche, por otros creyentes que sí comían esta comida. Y luego tenemos por otro lado el grupo B, que afirmaba que la comida en sí no estaba contaminada en ninguna manera y que se podía comer. Esta comida no tenía ningún efecto sobre el creyente o su testimonio. Este grupo comía tal comida, cualquier comida que le pusieras de enfrente, pero escuche, hacían algo, menospreciaban la fe de otros creyentes, menospreciaban la conciencia que otros creyentes tenían de estas creencias más estrictas. Ese era el problema. Este era el gran problema. Este es el punto que Pablo va a tratar aquí. Continuamos aquí en el versículo 1 entonces. Hemos visto el trasfondo del problema, lo sacrificado a los ídolos. Pablo continúa diciendo entonces en el versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, dice, sabemos que todos tenemos ¿qué? Conocimiento. Probablemente Pablo está citando una de las expresiones muy populares entre los corintios mismos. Los corintios que presumían conocer todo. Los corintios que presumían conocer, tener toda la sabiduría. Y parece ser que Pablo aquí, en una manera sarcástica, está diciendo, sabemos que todos tenemos el conocimiento. O probablemente Pablo está haciendo algún énfasis en lo que se le habían ya dicho en Hechos capítulo 15, cuando el concilio de los apóstoles se juntó para tomar una decisión de que sí se podía comer sangre o se podía comer ciertos tipos de carne o no se podía comer animal ahogado. Y la respuesta, la decisión que tomaron fue que se abstuvieran o se abstenieran, de ello. Algo interesante, hermanos, con esto que Pablo menciona aquí. Porque supuestamente, noten ustedes, Pablo está diciendo aquí en este versículo, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De lo sacrificado a los ídolos, escuche bien. De que este ídolo, ¿verdad? Este ídolo no es nada, como va a decir más adelante. De que este sacrificio que se le ha hecho
a este ídolo, en realidad no me va a afectar a mí en nada. Mientras mi conciencia esté bien con todo esto y no me moleste, yo puedo comer de esto sin ninguna carga. Pero escuche, como habíamos hablado, desafortunadamente los cristianos de Corinto no estaban basando, ¿verdad?, su conocimiento en amor para edificar a la iglesia. El conocimiento que ellos tenían lo estaban basando en pura arrogancia. Y Pablo habla algo acerca de esto en Romanos 14. Si quieren abrir sus Biblias ahí, Romanos 14 y versículo 22. Dice lo siguiente: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Noten ustedes, Pablo está mencionando el mismo problema aquí en su carta a los Romanos, y él mismo dice: yo sé y confío, en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Tenía el conocimiento, tenía la conciencia limpia, tenía, ¿verdad?, ese conocimiento de que nada era inmundo en sí mismo. Pero después añade aquí, más para que él piensa que algo es inmundo, entonces para él lo es. Es el conocimiento. Versículo 22. Ahora, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Noten ustedes lo que Pablo está diciendo. Tienes fe, entonces tenla para con Dios. Tenla para contigo delante de Dios. Y luego añade: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. En otras palabras, el punto que Pablo está haciendo aquí: hey, si tú tienes esa gran confianza de que puedes comer cualquier cosa, no por tu esa confianza, el conocimiento supuestamente que tú tienes, haz caer o estás haciendo caer la fe de otros. Si tú tienes esa fe, tenla para contigo y con Dios. Guárdatela para ti mismo. Que ese conocimiento que tú tienes y supuestamente tienes es un gran conocimiento, no venga a hacer caer a otros. Porque hay otros débiles. Hay otros que son nuevos creyentes. Y por lo tanto, ten mucho cuidado con ese gran conocimiento que tú dices saber. Si este es un gran conocimiento que tú tienes, que sea entre tú y Dios. Pablo continúa aquí en el versículo 1. Vayamos otra vez ahí. Y fíjese lo que va a decir ahora. Después de que ha dicho que todos tenemos el conocimiento, él añade algo interesante. El conocimiento que envanece. Qué interesante. Esta palabra envanecer en el griego la raíz del griego es una persona que se le infla la cabeza porque se cree que sabe mucho. Eso es orgullo, eso es arrogancia. En otras palabras, hay otras versiones que dicen arrogancia. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas así? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado, verdad, con personas que se creen que lo saben todo? Están inflados de pura arrogancia. Y es lo que hace, hermanos, desafortunadamente, las gentes o las personas que se creen que lo saben todo. Se inflan, se envanecen. Fíjese lo que dice Pablo otra vez, volviendo a Romanos 14, versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a ¿qué? Al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. El conocimiento solamente, escuche, cuando el cristiano es guiado por el puro conocimiento, a él no le importa si va a hacer caer a cuantos se le atraviesen en su camino. Porque para él lo único que importa es su puro conocimiento y se enfoca en él mismo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Se enfoca en él mismo. A él no le importa si paso a estropear a la hermana o paso a estropear la fe de este hermano, o si mi testimonio tal vez va a impactar, ¿verdad?, de una manera negativa a este hermano, hasta el otro que viene de un trasfondo, ¿verdad?, que ha sido muy difícil para él o para ella. No le importa. Pero Pablo dice aquí: si tú estás actuando así, ya no andas conforme al amor. Fíjese usted lo que hace la sabiduría mundana. Fíjese usted lo que hace la persona que es arrogante. Y Santiago nos da una excelente
un excelente ejemplo de lo que es la persona que es guiada o que se deja guiar por el puro conocimiento sin tener amor hacia sus hermanos. Pasen conmigo a Santiago 3, versículos 13 al 18. Dice lo siguiente. Noten ustedes aquí la pregunta que va a hacer Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Noten la pregunta que hace. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Está hablando de qué? De conocimiento. Santiago está hablando a estos hermanos, ¿verdad? Que creían tener este conocimiento, creían tenerlo, saber y conocer todo esto, ser grandes conocedores de las Escrituras. Pero hace él una pregunta importante: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Escucha ahora lo que va a decir. Muestre por la que la buena conducta sus obras en sabia ¿qué? Mansedumbre. Ahora escucha aquí lo que va a decir a continuación. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Fíjese lo que va a decir ahora, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Claramente Santiago está diciendo aquí que aquellos que se basan en la sabiduría del mundo, desafortunadamente, sus conductas en realidad, o su conducta no muestra lo que debe de representar, lo que debe de reflejar en Cristo Jesús. Santiago dice claramente que su estilo de vida, su conducta no viene del cielo, es una conducta terrenal, es una conducta animal, es una conducta diabólica. Es una conducta en la cual da como resultados celos, da como resultados contención, da como resultados perturbación y toda obra perversa. Es lo que hace, hermanos, las personas que vienen con una arrogancia. Otra vez, no les importa la edificación, no les importa que los hermanos sean edificados, se miran a ellos mismos. Y Santiago habla claramente de lo que debe de ser la conducta del cristiano. Él habla de que nuestra conducta debe de ser pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto, hermanos, es lo que edifica. Esto es lo que edifica. Por eso, siguiendo ahí en el versículo 1 de lo que el apóstol Pablo ha dicho, el conocimiento que envanece, el conocimiento te infla, el conocimiento no le importa a esa persona lo que otras personas piensan, y mucho menos el crecimiento, la edificación de los hermanos. Pero Pablo dice, pero el amor edifica. El amor edifica, hermanos. Y es lo que la iglesia de Cristo necesita. La iglesia de Cristo necesita continuamente ser edificada en este amor. Yo entiendo, hermanos, que muchas veces es importante tener el conocimiento, pero quiero decirte esto: lo que es más importante es el amor. Es el amor, porque eso es lo que va a hacer crecer a tu hermano y a tu hermana en Cristo. En Romanos, otra vez, capítulo 14, versículos 15 al 17, Pablo, fíjese lo que va a decir, hablando de aquellos que toman sus decisiones, de aquellos que no ven por otros, de aquellos que causan al hermano caer. Dice: no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios, escuche, no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. Eso es lo que es el reino de Dios, mis hermanos. Yo sé que puedes decir, pero pastor, para mí
esto de hacer esto, de tomar esta decisión, o de tal vez de ir a una fiesta, o de ver ciertas películas. Para mí eso no me afecta, porque tengo que ver que otras personas o que otros hermanos, porque tengo que ver su fe de ellos. Pero escucha, no se trata, el reino de Dios, hermanos, no se trata de películas, no se trata si de ir al cine o no de ir al cine, si de tomar o no tomar, o de ir a un baile o no de ir a un baile. El reino de Dios se trata de justicia. El reino de Dios se trata de paz. El reino de Dios se trata de gozo en el espíritu. Y eso, mis amados hermanos, se va a lograr a través de el amor que yo muestre hacia ellos. De eso se va a tratar. Eso es lo que Dios espera. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a llegar? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto de que mis acciones, que son muchas veces liberales o lo que sea, como usted piense, hasta qué punto puede llegar o estoy dispuesto a llegar para que pueda edificar a mi hermano o a mi hermana? ¿Hasta qué punto? Por eso Pablo, quiero decirles aquí, Pablo habla algo acerca del amor. En 1 Corintios capítulo 13. Noten ustedes lo que va a decir. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda la ciencia. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora escucha aquí lo que va a decir Pablo con referencia al amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la justicia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La pregunta que te voy a hacer otra vez: ¿hasta qué punto estás tú dispuesto a llegar para que tu hermano o hermana sea edificado? Eso es el amor. El amor tiene que llegar más allá todavía de lo que muchas veces no nos imaginamos. Y Dios muchas veces nos va a pedir hacer cosas que, escuche, va a costar. Tenemos un precio a pagar. ¿Estamos dispuestos? Todo sea por el amor a mi hermano, todo sea por el amor a mi hermana, todo sea por el amor a mi esposa, todo sea por el amor a mi esposo, todo sea por el amor a mi cónyuge. Eso es el amor, hermanos. Estoy dispuesto a dar incondicionalmente. Estoy dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Ahí es donde se muestra el amor. Basta, hermanos, de pensar en nosotros muchas veces. Basta de pensar, ¿verdad? Que para mí, Señor, y que yo, Señor, y que yo, y a mí qué. Olvídate. Quiero decirte que te olvides ahí. Yo sé que nos cuesta trabajo aceptar eso, pero ese es el verdadero amor. Y ese es el amor de Dios que debemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida. En el matrimonio, hacia nuestros hijos, hacia nuestros hermanos en la iglesia. ¿Estamos dispuestos a llegar hasta ese punto? ¿Qué piensa? Pablo continúa aquí en el versículo 2 y dice: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Es lo que Pablo les está diciendo a los corintios. Hay veces que pensamos que sabemos todo. Hay veces que pensamos: oh, yo lo sé. Sermoneamos ahí, ¿verdad? Hablamos con esa autoridad y le damos un sermón ahí a nuestros hijos, a nuestra esposa. Oh, sí, la palabra de Dios dice esto, así, así. Y presumimos de que sabemos. Pero otra vez, mis hermanos, el conocimiento, eso no lo es todo.
Eso no va a ayudar a tu esposa o a tu cónyuge a crecer. Eso no va a ayudar a tus hijos a crecer. Eso no va a ayudar a tus hermanos en la fe a crecer. Lo que va a ayudar es el amor. Quiero que entiendan esto. Pablo no está diciendo que no debemos de tener conocimiento. Debo de ser bien claro aquí. Él no está diciendo, hey, fuera con el conocimiento. Quiero decirles esto. El conocimiento sin amor está vacío. Y el amor sin conocimiento no tiene sentido. ¿Sabe por qué? Porque podemos amar a esa persona, decirle te amo, y aunque esté en lo incorrecto, en vez de estarle haciendo un bien, le hacemos un mal. ¿Sí me entienden? Por eso el conocimiento de las Escrituras es importante. Es importante que conozcamos lo que dice la palabra de Dios. Pero al aplicarlo, debemos de hacerlo amando siempre. Amando a nuestros semejantes. Siempre el conocimiento debe de ir ligado con el amor, hermanos. En Gálatas capítulo 6 versículos 2 al 5 el apóstol Pablo dice algo interesante: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amaos los unos a los otros, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo ¿qué? Se engaña. ¿Te crees tú ser algo? Pablo dice, no eres nada. Te engañas a ti mismo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. La prueba, hermanos, cuando de verdad pruebas tú que tú amas a otras personas, es cuando tu misma actitud, tu misma personalidad se somete a amar a otros y estás dispuesto a ver por los demás. No a ti mismo, sino por los demás. Pablo dice, porque cada uno llevará su carga. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 4, Pablo dice también, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, escuche, al amor, está envanecido, nada sabe y deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Tu actitud es puro conocimiento y nada de amor, eso es lo que va a causar. Y esto, hermanos, quiero ser claro aquí en esto. Debemos aplicar esto, como he dicho, en todas las áreas de nuestra vida. Aplícalo en tu matrimonio, aplícalo en tu vida, aplícalo en tu iglesia, aplícalo en tu trabajo, aplícalo donde quiera, donde Dios te ponga. Eso te va a servir de mucho. Eso te va a ayudar. El deseo de Dios es que las familias sean edificadas. El deseo de Dios es que nuestros hijos sean edificados. El deseo de Dios es que la iglesia sea edificada y que no vengamos a ser piedras de tropiezo. Amén. Vamos a orar y vamos a continuar con los siguientes versículos en las siguientes semanas. Padre, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado hoy en este día. Gracias porque en esta carta, Señor, tú nos has enseñado algo interesante. Nos has dicho que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. Y Dios, yo quiero pedirte que nosotros como hijos tuyos aprendamos a edificarnos los unos a los otros. No solamente en conocimiento, pero también en amor. Y la pregunta, Señor, que yo estaba haciendo hace unos minutos atrás es, ¿hasta qué punto estamos dispuestos de llegar? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos de amar a nuestro prójimo? Dice Pablo, el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, no se envanece, no tiene envidia, no se sale con la suya, todo lo soporta. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a dejar de vernos a nosotros mismos?
de ver por nosotros mismos? ¿Estamos dispuestos a ver por la vida de mi hermano o de mi hermana? Yo quiero pedirte, Señor, que en las próximas semanas, mientras estamos abordando estos 3 capítulos, oh Señor, que tu Espíritu nos venga a traer una convicción grande de la necesidad que tenemos de ser instrumentos para edificar a otros. De que no solamente se trata de presumir el conocimiento que tengamos, sino que más bien se trata del amor. El amor que Cristo nos enseñó, nos mostró a través de su ejemplo, a través de sus acciones, a través de su vida. Ese amor incondicional, el amor agape, como se dice en el griego, el amor de Dios, el amor incondicional. Padre, quiero pedirte, Señor, que en los próximos meses, en las próximas semanas, tu Espíritu, Señor, venga a traernos esa convicción en esta área. Queremos ser una iglesia, como el mismo tema de esta serie lo menciona, una iglesia que viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Es lo que te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor los bendiga, hermanos.